Continuando con el mapa, ya hablamos de Calígula y ahora tenemos que hablar de lo que nos marca este mapa con respecto al obelisco que se encuentra en la plaza de San Pedro y que fue llevado desde Egipto por Calígula. Pero bueno, vamos a ver cómo fue la historia, ¿no? Y qué es lo que esto implica. Bueno, en la plaza de San Pedro hay un obelisco egipcio. Eso se puede ver en cualquier foto, la gente que ha ido está en el medio de la plaza y es egipcio auténtico. Es uno de los 13 obeliscos antiguos que están presentes en la ciudad de Roma. Y ojo al número, ¿no? 13, son los que quedan, porque antiguamente había 17, también un número. Bueno, es un obelisco en granito rojo que era muy común en Egipto, que se utilizara esta piedra. Y tiene más de 25 metros de altura, tiene en la parte de arriba una cruz y la base alcanza más o menos unos 40 metros. Y hay una inscripción en la base, en latín, que dice algo así como: "He aquí la cruz del Señor, huye de toda la adversidad y triunfa el león de la tribu de Judá". Bueno, ya tenemos muchas cosas, ya en 1 minuto, 2 minutos de video, ya hay muchas cosas que nos hacen pensar en ciertas personas y en ciertas cuestiones de la historia que normalmente no se les prestaba atención y que cuando uno ahora pone el ojo sobre estos temas empieza a poder diseccionar de alguna forma y se encuentra con estos números y se encuentra con esto de esta tribu y bueno, es cuestión de atar cabos, ¿no? Según fuentes antiguas de la época de Plinio, incluso Plinio dice que es el que nos cuenta que el obelisco proviene de Egipto, específicamente de la ciudad de Heliópolis, una ciudad muy antigua, y fue sacado de la ciudad de Heliópolis cuando Octaviano gana, es decir, gana unas escaramuzas que había ahí con los egipcios, se lleva el obelisco a Alejandría y durante algún tiempo permanece en la ciudad de Alejandría y es en el año 40 cuando es transportada a Roma por Calígula o por encargo de Calígula y se lo ubica en el circo que fue de Calígula y de Nerón, que estaba donde hoy está la Basílica de San Pedro y que después dio lugar a una necrópolis donde permaneció el obelisco. Es decir, el obelisco lo pusieron en el circo, Calígula lo quiso para eso, para ponerlo en su circo. Después este circo desapareció, bueno, lo sacaron, hicieron una necrópolis y el obelisco siguió ahí. Así que podemos decir, digamos, que es el obelisco que nunca fue, hasta ese momento por lo menos no cayó en ninguna destrucción que hubo. Y quedó junto a la Basílica de San Pedro en la Rotonda Santa Andrea, donde estaba la iglesia de Santa María de la Fiebre, que fue demolida para dar cabida a la gran basílica. En el año 1586, ahí sí se traslada, se lo levanta a este obelisco a instancias del Papa Sixto V. El arquitecto Domenico Fontana, que estaba encargado de esta tarea, tardó 4 meses y tuvo que utilizar 900 hombres, 75 caballos y 40 tornos para completar esta mudanza sin dañar al obelisco. Así que desde el 10 de septiembre de 1586, este obelisco enorme, que es el segundo en tamaño en Roma, se ubica en el centro de la plaza de San Pedro. Debido a las obras de reubicación, el globo terráqueo que estaba sobre el obelisco, que habían puesto un globo terráqueo sobre el obelisco, se trasladó a los museos vaticanos. Según la leyenda, las cenizas de Julio César estaban guardadas dentro de ese globo, pero es algo que se cuenta y nada más. El Papa Sixto V le concedió indulgencia plenaria durante 10 años a todos quienes
frente al obelisco hubieran venerado la cruz y recitado un Padre Nuestro, un Ave María y un Gloria. Esto hizo pensar, o se echó correr la bola, de que Sixto había colocado un fragmento de la cruz, de la Veracruz, dentro de la cruz en la parte superior de este obelisco. Sin embargo, durante la restauración no se encontró nada. Y posteriormente, el 12 de abril de 1740, se colocó ahí una reliquia de la Santa Cruz extraída de un relicario de la Basílica de San Pedro. Una supuesta reliquia, ¿no? Porque ya sabemos que si juntamos todas las reliquias de la cruz, hacemos una cruz 5 veces más grande de lo que es o más. Pero bueno, se supone que es una reliquia de la Santa Cruz. En 1817 se hizo un reloj de sol con una rosa de los vientos en la plaza de San Pedro, y entonces la sombra del obelisco, de este obelisco vaticano, que es así como lo llaman, marca los movimientos del sol, y también es posible observar los solsticios de verano e invierno, que es un uso que se le daba también en la antigua Roma a los obeliscos. Se los utilizaba como reloj solar y a veces como calendario, digamos, porque se los ponía de manera tal que podían hacer estas lecturas, ¿no? Porque además se colocaba una meridiana cerca de estos obeliscos, de manera tal que pudiera dar estos datos. Y digamos que queda como eso, como que simplemente es algo que, bueno, Calígula, como le gustaba mucho todo lo oriental, todo lo egipcio, a partir de su antepasado Marco Antonio, hizo traer este obelisco porque le gustaba toda esa vida egipcia, y que bueno, que quedó ahí, y entonces después simplemente lo trasladaron para poder construir la basílica, y ya que estaban, lo usaron para este reloj solar, que era un uso que ya tenían los obeliscos, pero digamos que todo esto, utilizar un antiguo obelisco egipcio original, nada más que para esta serie de estupideces, me parece. O sea, que Calígula estaba loco y que le encantaba todo lo egipcio, hasta ahí podemos llegar. Pero después solo hay que mirar alrededor para ver que sobre todo en Europa, en general, donde hay una iglesia, hay una plazoleta adelante, y hay muchos lugares hay obeliscos, generalmente egipcios. Esto sucede mucho en Italia. Es cuestión de mirar fotos en Google y ver donde hay una basílica o una catedral o alguna iglesia de importancia para la comunidad, se encuentra un obelisco enfrente. Y digamos que no todas las iglesias necesitan tener un reloj solar ahí enfrente. Simplemente sabemos que las iglesias se ubican en lugares de o cruces de líneas ley o lugares de energía telúrica, donde antiguamente siempre había un templo de una religión anterior, monolitos, menires, todas esas cuestiones que ya estaban marcadas, y bueno, hay diferentes estratos según la era histórica, ¿no es cierto? Entonces ahí vamos a ver toda la evolución, los diferentes estratos de los diferentes pueblos y sus culturas, y arriba de todo quedó la iglesia, o la parroquia o la basílica. Y sabemos que los obeliscos, bueno, por su forma, conducen la energía. Entonces es muy lógico que estén ubicados en ese lugar, que ya la iglesia que está construida nos está marcando que es un lugar de energía, un lugar de poder. Y entonces la ecuación es muy sencilla, por eso está el obelisco ahí. Y entonces, si pensamos en la Basílica de San Pedro, es lógico también que sea un obelisco de semejante envergadura, el segundo más alto y más grande que hay en Roma. Roma está plagada de obeliscos egipcios, porque además no nos olvidemos que esos obeliscos tienen todas las inscripciones en jeroglíficos, que tampoco son al azar. Y
y bueno, habría que ver qué generan también, ¿no? Entonces, más allá del material, también de este granito rojo que era el clásico que se utilizaba en Egipto. Entonces, se puede ver por todos lados, en todas las ciudades. Nápoles está llena de obeliscos también, y siempre los vemos enfrente de una iglesia. Más allá de algún otro lugar en donde evidentemente están marcando un lugar en la tierra, en el suelo, que maneja una energía. Entonces, bueno, lo que nos viene a mostrar el Papa es esto, que la utilización que se hace de ciertos elementos que vienen desde la antigüedad, que por algo lo usaban los egipcios, luego los romanos sabían muy bien también qué causaban o cómo funcionaban, más allá de esto de poder utilizarlos como calendario o como reloj. Y cómo después eso también fue tomado por las culturas que vinieron después, incluida la cultura cristiana. Porque no puede ser casual que todas las iglesias tengan el obelisco enfrente, que no tiene absolutamente nada que ver, por más que le pongan una cruz arriba. Podrían haber puesto la cruz en un monumento, directamente enfrente, como se ve en España. En muchas iglesias está directamente la cruz que surge del suelo, de algún rectángulo de material o de piedra. Así que, bueno, este es un punto más en el mapa para seguir avanzando. Y bueno, conocer esto del obelisco, que lo vemos todos, lo vemos en las fotos. Para el que no estuvo ahí, salen las fotos. Es evidente también con toda la columnata que hay alrededor, como eso visto desde arriba es evidentemente un reloj, un calendario. Eso se nota, más allá de que se sepa que así funciona también. Pero bueno, esto de que los obeliscos tienen una función en relación a las energías y su relación con estos lugares, y donde es que se erigen las iglesias y las basílicas, donde siempre se erigieron templos de la religión que sea, tiene que ver con la energía de la tierra. Y bueno, toda esta relación entre ambas cosas, ¿no? Pero bueno, que está bueno que nos lo digan, ¿no? No solamente que funciona como un reloj, porque no resiste mucho análisis, digamos, decir, bueno, ¿para qué? ¿Qué tiene que ver el obelisco egipcio con una iglesia católica? Por eso está en este mapa, para, bueno, mostrarnos eso, ¿no? Las cosas que hay, que uno a veces sigue de largo, no le presta atención, y cómo todo se entrelaza, cómo todo está relacionado desde la primera antigüedad, desde la antigüedad más lejana.